Abogado de la Católica, 2 veces miembro de la Subsecretaría de Prevención de Delito de Chile, ex diputado por el Distrito 54 y hoy ostentando el mismo cargo por mi distrito, el distrito número 11, el diputado Gonzalo Fuenzalía en La Firme Podcast. Muchísimas gracias por estar acá. ¿Cómo le va el día de hoy? Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, por supuesto, gracias a usted y a su equipo por hacer todo tan absoluta y insanamente expedito todo. Así, la verdad, ha sido muy agradable el proceso. Pero bueno, como nosotros solemos hacer acá, nos gusta entrar de una en materia. Y ayer, por supuesto, por lo menos se percibió como un mal día para el apruebo, ¿no? Por lo menos en redes sociales, ¿no? Con 580 personas detenidas, cientos de carabineros heridos, iglesias quemadas al suelo, en muchísimas publicaciones bien explícitas al respecto, y protestas con disparos de ambos lados, o sea, un desastre más o menos. Y a nosotros nos gustaría saber, para empezar, ¿qué efecto cree usted que tiene eso sobre la línea que separa las manifestaciones pacíficas que tienen un fundamento detrás, personas que genuinamente están preocupadas e interesadas en mejorar las cosas, y estas protestas un poco más violentas? ¿La difumina un poco más? ¿La deja un poco más clara? ¿Cuál es su posición? Bueno, en primer lugar, yo no diría que estas son protestas un poco más violentas, son protestas violentas, no tienen nada de pacífica. Ahora, que esto afecte el apruebo, no sé si lo afecta mucho, porque yo soy un convencido de los que están ahí generando violencia. Lo más probable es que no van a ir el domingo a votar. Ahí estamos hablando de anarquistas, estamos hablando de turbas violentas, de barras bravas, del lumpen, de delincuentes, de narcotraficantes. Finalmente, son personas que están fuera del sistema, que no le importa si el país tiene una democracia o cuidar la democracia, no son respetuosos de la paz social, no reconocen el Estado como algo, como parte de un pacto social entre todos nosotros. Y la verdad es que son tribus urbanas que participan en actos de violencia, ahora motivados, ¿por qué? Bueno, hay muchas teorías, ¿ah? Desde el dinero hasta temas de ideología. Pero yo no diría que son ellos los que encarnan el apruebo. Y de hecho, la intervención de las policías, que esta vez fue distinta, porque las policías tienen dos formas de actuar. O sea, el gobierno tiene que actuar porque la Constitución, en el artículo 26, le dice que el orden de seguridad es obligación del gobierno. O sea, nuestra libertad, nuestra igualdad de derechos funciona en base a que la violencia no nos gobierna, sino que tenemos un orden y una seguridad para poder ser libres y poder ejercer nuestros derechos. ¿Mm? Eso es lo primero. ¿Y qué le corresponde eso hacerlo? Bueno, al gobierno de turno. Ahora, el gobierno ocupa para eso, como tiene el monopolio de la fuerza, bueno, ocupa a las policías para establecer ese orden cuando se ha violentado y cuando hay un desorden. Entonces, como hay un desorden, tienen que intervenir. Ahora, las policías pueden intervenir de dos maneras. La primera es evitar que se produzca el desorden, ¿no? Cuando ya hay un pequeño foco de desorden, intervenir de inmediato para evitar que ese desorden crezca. El problema que ha tenido la policía es que cuando eso pasa, se enfrenta a un grupo de personas que muchos de ellos están en un modo pacífico. No les interesa la violencia. Están ahí ejerciendo el legítimo derecho a protestar, de manifestarse, que está también garantizado en nuestra Constitución, y otros que no. Entonces, esa distinción, muchas veces cuando actúa el Estado, restableciendo el orden, ha cometido errores. Se han violado derechos humanos, se ha abusado del poder, porque claro, una persona que está en el modo pacífico y que le llega una lacrimógena o que aparece carabinero y le pega, y uno no tenía ningún interés, no de haberle tirado una piedra a un carabinero, no había prendido ninguna fogata, no estaba quemando nada, y dice, bueno, el Estado me provocó, el Estado es un represor, está creciendo, nos está generando un clima de violencia. Entonces, por eso que lo que hizo ayer Carabinero es algo distinto, o lo que hizo las policías ayer, ¿qué hicieron? Bueno, dejaron que la violencia se instalara, que se quemaron iglesias, que se saquearan. Bueno, entonces, ¿por qué? Porque cuando pasa eso, la gente pacífica se va y queda la gente violenta. Entonces, ahí Carabinero puede actuar de manera más eficaz, porque es menos gente, y ves cosas en la tele, que a la hora ya que empezó los desmanes, bueno, se redujo bastante la cantidad de gente. Porque quedaron solamente los que querían hacer violencia, o sea, los que no les interesa ninguna de las causas que están ahí, de otros que fueron. Entonces, y ahí Carabinero actuó.
Y ahí, obviamente, hay menos cuestionamiento, porque los que están ahí porque quieren un enfrentamiento violento. ¿Ah? Entonces, yo no creo que haya que mezclar las cosas, ¿no? Esta no es un tema de apruebo o rechazo de nueva constitución o de izquierda o de derecha. Este es un tema que hay un grupo en nuestra sociedad ideologizado que ha existido hace muchos años. Esto no es una cuestión nueva. O sea, hace un par de años en el gobierno de la Bachelet se quemó la iglesia, quemaron la iglesia de la Alameda con Camis, quemaron un Cristo, que era muy histórico, muy antiguo. Han habido estos grupos anarquistas ponen bombas, estos grupos terroristas funcionan en el sur, están ligados con el narcotráfico, incendian camiones, les cobran a las forestales, roban madera, transportan droga, hay narcotráfico. O sea, esto es un cuento que son grupos violentos, antisistema, que han crecido, operan y que tienen recursos porque están mezclados con el narcotráfico. ¿Usted haría entonces, porque es que no sé, la verdad yo he escuchado eso bastante antes y si bien puedo estar de acuerdo porque conozco personas que van por el apruebo, como lo hace Jorge aquí, no sentado en realidad, está en La Serena, para que andamos con cosas. Pero por más que yo sepa que Jorge no tiene ninguna intención de ser violento, yo no sé dónde se traza esa línea, ¿no? O sea, ¿cómo usted estaría seguro 100% o podría decir con seguridad que ninguna persona que ha incurrido en algún acto violento durante una protesta es parte de esto del apruebo, ¿no? O sea, yo creo que esa línea, no es que yo crea, me pregunto, ¿con qué claridad ve usted esa línea y por qué? O sea, no te puedo certificar que todos los que están en el modo violento ninguno aprueba o va a ir a votar el domingo, no lo sé, pero son finalmente conclusiones como bastante lógicas, porque aquel que entiende que la violencia es la forma de manifestarse o exigir un derecho es alguien que no cree en la democracia. O sea, que no entiende que la democracia no es violencia, la democracia es diálogo y finalmente entendimiento donde todos cedemos. Y por eso las elecciones, en Chile participó en la última elección presidencial el 50% del padrón, o sea, un 50% de chilenos que no participaron, que no votaron. O sea, de 14 millones votaron 7 millones. Hay 7 millones de personas que no votaron, que no votan. Vale. Y esa gente, en el fondo, no sé si no creo que sean los violentos tampoco, pero no le importa ni le interesa, porque cree que todo va a seguir igual. Entonces, por eso que lo que te quiero decir un poco en resumen es que los que entienden que la violencia es la forma de transformar la sociedad o cambiar imponer lo que ellos piensan, si es que piensan, es que no entienden o no creen en la democracia. Y ahí hay un abismo, porque finalmente uno puede ser muy crítico con políticos que están en la extrema derecha, que también caen en la violencia, o la extrema izquierda, y también pueden caer en la violencia verbal, pero todos están en el Parlamento, todos se postulan a elecciones y llegan al Parlamento porque reciben votos. Es decir, ellos reconocen un sistema, por mucho que puedan tener una ideología dura y puedan hacer declaraciones, pero están disponibles a entrar a un juego democrático. Estos que están en la calle no están en ningún partido, o sea, no están en el Parlamento, no están en los partidos, no son... por eso mismo, y una de las cosas que tenéis que tomar siempre en cuenta, este movimiento no tiene líderes. Y esa es la gran diferencia con todo lo que los otros movimientos que también muchas veces cayeron en violencia, como por ejemplo los movimientos estudiantiles, siempre tuvieron líderes, incluso hay en partidos políticos detrás. No, aquí no hay nadie. Y eso te habla un poco de lo que te estoy diciendo, que este no es un grupo que es asistémico, está fuera del sistema. Vale, o sea, mira, honestamente, yo hice el argumento y porque creo genuinamente en esto de que si uno se acostumbra a, ¿verdad? O se mantiene en esta idea en la que el incumplimiento de la ley se justifica, ¿verdad? No sé, por razones previas, digamos, por lo que está y la forma en la que se dio la Constitución actual, ¿verdad? Que se repite muchísimo como un argumento, ¿no? O sea, no podemos esperar que la gente cumpla las leyes porque están en desacuerdo con cómo se gestaron. Quizás eso es algo que se escucha bastante.
Yo tiendo a creer que cuando una persona dice eso, se salta un paso esencial, que es entender que se está justificando un medio por un fin, ¿verdad? Y un medio que es una apuesta bien arriesgada, dígase tanto por la gente que vive en zona cero. Nosotros conversamos analizando un video de líderes vecinales que se habían juntado de esa zona diciendo que la verdad es que habían absoluto y totalmente destruido esa zona y la posibilidad de esa zona de crecer en un futuro cercano, y sin en realidad tener una certeza evidente o clara de que esa apuesta vaya a dar algún beneficio, alguna ganancia mayor al gasto en el que se incurra, o siquiera que lo vaya a enmendar, ¿verdad? Entonces, cuando se cruza esa línea en la que está bien o por alguna razón se acepta que las leyes no se cumplan, como por ejemplo que a las personas que hayan pintado, no sé, el monumento de Baquedano del general Baquedano no se lo hayan llevado de una presos, sino que se haya escuchado que no, somos unos jóvenes valientes, pintores, no sé qué. Eh, Ahí ya empieza a haber una permisividad que quizás no va a cambiar porque cambien las leyes, ¿no? O sea, no sé qué tan convencido está usted de que porque cambie el texto específico de las leyes, esa costumbre un poco que se viene asentando desde el año pasado, de no cumplir con las leyes y que se ven otros casos como el de Ponce Lerou y cosas así, eh, se mantenga, ¿no? Después de tener un texto distinto. ¿Usted cree que con el texto distinto eso va a cambiar? Bueno, en primer lugar, te quiero decir que las sociedades modernas funcionan bajo un principio que es bastante antiguo, que viene del derecho alemán, que es el Estado de Derecho. El Estado de Derecho lo que plantea es que lo que gobierna a las sociedades son las leyes, no las personas. Nadie está por sobre la ley. Por lo cual, no es un tema que la ley se cumple cuando uno quiere, la ley siempre se cumple. Y el problema muchas veces que ha habido no es que la gente obviamente está incumpliendo la ley, pues está cometiendo un delito. Pero cuando esas personas han sido detenidas, bueno, han llegado a la justicia. Y de hecho hay muchas condenas. Hay muchas personas que fueron detenidas desde el 18 de octubre, que están en prisión preventiva. De hecho, hubo casi un movimiento para que cuando vino la pandemia puedan conmutarle la pena por arresto domiciliario, poder salir de la cárcel. Hay incluso condenados ya por el tema de los incendios del metro. O sea, la ley, una vez que se incumple y se detiene, bueno, está la justicia. Si esto funciona, esto, de repente hay mucha caricatura, como que nada funciona, como que todos salen libres. No, si no están así. El sistema funciona. Ahora, que hay una gran cantidad de tensiones, que muchas veces las pruebas no son buenas, eso ya es otro tema. Pero la ley, el principio es que la ley se cumple. Y la ley es lo que nos rige como sociedad, porque son las reglas que nosotros nos dimos sobre conductas que son reprochables porque afectan los derechos de los demás. O sea, mis derechos existen en la medida que no pasan arriba de tus derechos, es una norma. Eso es un principio básico. O sea, mi derecho no es más importante que el tuyo, no porque mi derecho a protestar, yo por protestar tengo un derecho a destruir tu negocio, saquearlo, porque mi derecho a protestar o lo que yo pienso es más que tu derecho. Eso es totalitarismo. Eso es antidemocrático. Sea de derecha, izquierda, lo mismo. Es un pensamiento totalitario, antidemocrático. Ahora, las leyes se cambian siempre. Y las leyes es parte de la historia y la evolución de la humanidad. Todas las leyes se han ido cambiando en nuestro país desde que nuestra república es república, hace 210 años. Hemos tenido 4 constituciones. 4. En 210 años. 4. Y posiblemente tengamos ahora una quinta. ¿Y por qué? Bueno, porque es una sociedad que evoluciona, que cambia y que finalmente nuestro pacto social hay que revisarlo cada 50 años. Y no es tan terrible tampoco. No, o sea, la República nunca se ha venido abajo en estos 210 años con 4 constituciones e incluso con un cambio de sistema presidencial que pasamos durante 35 años un sistema parlamentario y no presidencial. Por lo cual hemos probado todo. Y aquí estamos. Diputado, de hecho yo estoy muy de acuerdo en el sentido de que hay que hacer ese ejercicio que yo llamaba intelectual y político de separar, y obviamente yo creo que es cierto que en esos grupos hay antisistema, hay anarquistas, bueno, hay una serie de cosas en el saco. Pero sí me gustaría preguntarle respecto a qué piensa usted de que esta violencia sea legitimada desde la política, porque en el fondo la violencia sin política no tiene narrativa, es solamente algo de facto.
pero en el último tiempo hemos visto que sí hay líderes que han ido validando la violencia en las calles, particularmente del mundo de la izquierda. Me gustaría preguntarle qué tan negativo es este uso de la violencia como arma política, que es muy distinto al uso de la violencia de alguien que quiebra las leyes o que roba un celular en el Paseo Humada o que rompe algo, a llevarlo al área política. ¿Cómo cree usted que esto está afectando realmente nuestra institucionalidad actual, que está ya muchas veces en el piso? A ver, es totalmente reprochable que un político que está en el sistema, que cree en la democracia, que se presenta a elecciones, que está dentro de la lógica de un partido político que es legalmente constituido, no condene la violencia. ¿Ah? Pero yo creo que son bastante pocos los que hacen eso. Ahora, ¿por qué lo hacen? Por estupidez nomás, pues, si no hay otra explicación. O sea, uno no puede entender. Y finalmente yo no sé si vale la pena pelear con alguien estúpido porque te convertí en estúpido también. No hay mucha salida. Ahora, muchas veces son arranques, son malas interpretaciones, son palabras como para el Twitter, porque es su público objetivo. ¿Ah? Como también en la derecha dentro hay gente que dice, ¿por qué no saben los militares hacen un golpe de Estado y volvemos a la dictadura? Eso también lo piensan y lo dicen. Hay parlamentarios que lo dicen. Quizás no lo dicen expresamente, pero en algún minuto, el 18 de octubre, cuando estaba todo incendiado, lo decían. O algunos que están formando partido político, por ejemplo, como José Antonio Carlos, lo decían. Videos que mandaba por WhatsApp. Sí. Eso es igual de violento nomás. Claro. Por eso te digo que los dos extremos son malos. O sea, que yo te diría que lo malo en las sociedades son los extremos, que siempre son minorías. Y por eso es lo que tenemos que construir. Y por eso el ejercicio de una nueva constitución va a ayudar en eso. Yo soy convencido. Y como lo ha hecho en la historia de Chile durante 210 años, 4 veces. Las constituciones fueron resultado de una crisis. No es que se juntaron hoy porque no hacemos una constitución, como lo quiso hacer la HL hace un par de años, que todos le dijimos que no, que ahora estaríamos bastante mejor si lo hubiéramos abierto la puerta para hacer eso. Pero en toda la historia de Chile, todas esas veces que se han hecho constituciones, ha sido para salir justamente de crisis sociales, de faltas de entendimiento, de una sociedad que cambió. Bueno, ahora es un poco lo mismo, es ponerse de acuerdo. Una generación como ustedes que no tienen nada que ver con el pasado. Yo tampoco, yo mucho menos. ¿Te fijáis? Y yo quiero que a Chile le vaya bien los próximos 50 años. Y quizás es el minuto de sentarnos y hacer un nuevo pacto social. Porque eso nos va a dar certeza y nos va a dar tranquilidad para adelante. Y no va a ser una piedra en el zapato constantemente que, digamos, este es nuestro problema. Claro. Pero yo creo que eso hay que eliminarlo. Y para eso hay que abrirse a un riesgo. Riesgo que, como te lo digo, Chile lo ha hecho varias veces, no es primera vez. Y se ha demorado, pero finalmente ha salido fortalecido. Y yo soy un convencido que de esto no va a ser automático, pero vamos a salir bien. Y por eso el centro moderado, finalmente, es lo que tiene que fortalecer un país. Cuando hay un centro moderado político fuerte, el país le va bien. Y hoy día tenemos una crisis en ese sentido. Tenemos una izquierda moderada que está totalmente cooptada por los comunistas del Frente Amplio, que eran los socialistas, el PP, la democracia cristiana, que no tienen liderazgo, que se han dejado de alguna manera, no han tenido el coraje de decir, ¿sabes que yo no pienso como ustedes? Ustedes son el extremo, ustedes quieren tienen una mentalidad no reformista, sino que revolucionaria. Y también en la derecha está ocurriendo algo parecido. Están apareciendo estos grupos de extrema derecha que en el fondo, y la UDI está ahí como que no quiere perder sus electores, que se le vayan a la extrema derecha, entonces se pone extrema. Eso es malo en una sociedad. No, pero en el fondo usted cree que esto puede salir mal. ¿Usted cree que el proceso constituyente puede salir mal? En ese sentido, también está la posibilidad de ese riesgo. O sea, en el fondo usted me dice, estoy convencido de que esto va a ayudar a Chile, pero también da a entrever esa idea de que puede salir mal. Nada en la vida seguro, pues. Nos podemos morir mañana todos, de coronavirus. Si la democracia la democracia es incerteza, nunca es certeza. Igual que el mercado. El mercado no es seguro. Nadie puede decir, voy a comprar acciones y las acciones pueden bajar. La gente compró la en Chile el año pasado, hoy día no tiene un peso.
Claro. Sí, pero Sí. generalmente cuando uno hace esas compras o esas movidas las hace con un presupuesto, ¿no? Entendiendo que es la movida necesaria a tomar, ¿no? Que puede correr un No, pero riesgo que es razonable, ¿no? lo que te quiero decir es que el mercado es tan incierto como el mercado y el Estado, que son de alguna manera como el pilar de una sociedad, ¿no? El mercado y el Estado, el mercado donde se desarrolla la economía, donde se desarrolla el comercio, donde la gente genera su trabajo, donde se genera su ingreso, con esos ingresos se le paga los impuestos al Estado y el Estado desarrolla políticas sociales, regula y cautela el bien común. Eso, esa ecuación, ambas son inciertas y se pueden ir para abajo, se pueden ir para arriba y las democracias se pueden destruir, como se destruyó en el año 73, o se pueden cuidar. Pero siempre va a haber incerteza. Si a mí me dicen, oye, pero ¿tú crees que todo va a salir bien? No lo sé, yo espero que todo salga bien. Y yo voy a trabajar como estuve el 15 de noviembre, encerrado en el Congreso, y sacamos un acuerdo para tener una ruta institucional, que eso es lo que siempre Chile también ha hecho, a diferencia de otros países latinoamericanos. Siempre ha tenido rutas institucionales, hasta los militares lo hicieron. Hicieron una constitución, hicieron una ruta y entregaron el poder. Siempre este país tiene rutas institucionales, eso da certeza. Hoy día hay una certeza, hay un plebiscito, hay un plazo, después hay un plebiscito de salida. Hay certeza. Ahora, si eso va a salir bien, va a salir mal, yo espero que salga bien, porque va a salir mal. Ya. Si somos muchos más en Chile los que no creemos en la violencia, somos muchos más los que queremos que al país le vaya bien. Entonces hay que mirar el futuro con esperanza y no con miedo, porque la gente que no quiere cambios, o que quiere todos los cambios, funciona en base a meterte miedo. Y decirte, compadre, que viene el apocalipsis, que todo va a salir mal, y que todo se va a destruir. El miedo Sí. lo único que hace es paralizar y que no pase nada. Y que finalmente terminemos en guerras civiles y en golpes de Estado, porque como nadie quiere cambiar nada, cuando ya el agua sale y se desparrama por todos lados, terminamos en una violencia como ha pasado también. Sí. Eso es lo que no puede pasar. Sí, yo creo que quedó claro el punto. Yo creo que los extremos hacen mal y posiblemente hay un riesgo siempre implícito en estos procesos. Yo quería llevarlo al tema de Carabineros, sobre todo teniendo en cuenta que usted podría considerarse que un experto en ese tema, sobre todo porque ha participado en procesos de reforma. Una de las cosas más difíciles cuando hay crisis de instituciones tan particulares como Carabineros es poder criticar su funcionamiento a la vez que adoptar una actitud propositiva para reformarla. Y lo que yo veo con muchas figuras políticas hoy en día es que no se logra llegar a este equilibrio respecto a Carabineros. Vemos gente del Frente Amplio que solo critica y aporta muy poco, solo dicen que hay que refundar Carabineros, pero no dicen cómo. Y al otro lado tenemos personas como José Antonio Kast que se parapetan en una defensa acérrima, ciega de Carabineros sin estar consciente de las cosas que se han hecho mal o las cosas que están funcionando mal. Entonces mi pregunta es, ¿cómo lograr este equilibrio? Y si en el sentido de lograr este equilibrio, la reforma que está actualmente en el Congreso, ¿cómo ve usted que pueda desarrollarse? Principalmente porque ya sufrió un revés en el trámite legislativo. ¿Hay alguna autocrítica respecto a esta reforma o más bien es culpa de cierto sector de la izquierda que no quiere reformar a Carabineros o realmente quizás la mesa no fue tan amplia o hay alguna autocrítica por parte de usted y del gobierno? A ver, yo creo que la defensa no es a Carabineros. Los gobiernos no tienen que defender instituciones. Los gobiernos defienden principios. El principio que tiene que defender cualquier gobierno y cualquier político es que la violencia no nos puede gobernar. Y que el orden y la seguridad es la base de la libertad y que nos podamos desarrollar como individuos. Ese es un principio que yo creo que todos van a estar de acuerdo. Aquí no se trata de defender una institución y decir, mire, yo respaldo a esta institución. Porque si la institución, o sea, que estoy diciendo en el fondo que si la institución lo hace bien o mal, yo la respaldo igual. Y las instituciones se equivocan y lo hacen mal a veces. Y en segundo lugar, la estoy poniendo como a ella la responsable de controlar la violencia. Si el responsable de controlar la violencia son los gobiernos. La policía es una herramienta. Las policías están sujetas a un gobierno, no son autónomas. Las policías cumplen una función. Son civiles que tienen armas, que tienen una instrucción, que tienen un uniforme y salen a la calle a prevenir delitos, a hacer otra serie de funciones, como tránsito, otras cosas,
a investigar delitos en base a orden de investigación que le da la Fiscalía. O sea, están supeditados incluso a la Fiscalía para todo lo que es la investigación. Controlan la frontera y han tenido, sobre todo este último año, tener que realizar funciones de orden público, que es una cosa distinta, que es obviamente enfrentarse a gente violenta en distintos lugares que cometen delitos y que tienen lógica de ideología, en fin, que es otra especialidad. Pero los gobiernos, es una institución que colabora para establecer el orden público, pero la responsabilidad de establecer el orden de seguridad es del presidente de la República. Él es responsable de la Constitución. Ahora, si el presidente de la República lo hace mal, es imposible tener orden y seguridad por mucho que Carabineros le ponga todo el esfuerzo. Sí, pero en el fondo igual, ¿qué está funcionando mal? Porque las instituciones igual son personas. Tenemos al general director Mario Rosas, tenemos a sus subordinados, son personas que también se equivocan. Entonces, ¿qué está funcionando mal dentro de Carabineros? Porque claro, hay que defender el principio del orden público, el Estado de Derecho. Pero en particular, ¿qué está haciendo mal la institución? ¿Cuál es la crítica ahí? No, la institución, varias cosas, es un poco larga la historia, pero equivocaciones que cometen los civiles. Todos los gobiernos que llegaron desde la llegada a la democracia del año 90, lo único que hicieron fue meterle más gente a Carabineros. Y nadie se preocupó, como pasa generalmente en nuestro país. Y por eso pasa finalmente que tenemos que llegar a nuevas constituciones y tener que llegar a estos estallidos. Es que los sistemas, nadie los está reformando constantemente. Entonces la policía llegó a Chizo 10.000 carabineros más. Llegó Lago y para enfrentar la delincuencia siempre era vamos a meterles 10.000 carabineros más. Y así los gobiernos fueron transformando esta institución, que era, no sé, 20.000 personas, en una institución de 70.000 personas. Pero nadie se preocupó que tuvieran mejor formación, que tuvieran una carrera que no fuera un año, de especializarlo. Nadie. Bueno, y ellos también, de alguna manera, manejaran el rancho y también a veces son los que no quieren que nada cambie. Entonces, las instituciones también se defienden. Entonces, finalmente, esta es una institución que hoy día es una institución gigante, 70.000 personas. Controlar una institución de 70.000 personas es imposible. Si no existe en Chile ninguna institución tan grande. La institución más grande es Chile. Están todos Chile y son necesarios. Entonces, hay que pensar un poco, y eso es lo que el gobierno partió súper bien en esto. Hizo una mesa de trabajo el 2018, yo participé en esa, durante 6 meses, con todos los expertos, vino todo. Hicimos 150 propuestas. El gobierno fue bastante lento en materializarlas en proyectos de ley. Uno de ellos lo votamos hace como 2 semanas, el de carrera, el de probidad y transparencia, en fin. Pero fue bastante lento y no le ha puesto la urgencia que tenía que ponerle. Ahora después vino el 18 de octubre, entonces todo se enredó. Pero yo creo que la discusión no fue lo suficientemente profunda que tiene que ser. Y yo soy partidario que la institución de Carabineros, o la policía, mejor dicho, hay que especializarla. Como lo hizo España. No va para más esta. Como ir, o sea, tiene que haber Carabineros, tiene que ser una policía. ¿Ah? Ir separando tipos de carabineros al final. Claro, Carabineros tiene que ser una policía comunitaria, que es la que está en las comisarías, que es la que hace labores de tránsito, que es la que previene el delito, que hace patrullaje, y cuando se cometen delitos es la primera que llega, pero finalmente después le entrega el caso a la policía judicial, que es la que investiga con la fiscalía, y que son especialistas en investigar. Hoy día en Chile tenemos haciendo esa labor a la Policía de Investigaciones y también a Carabineros, o sea, una doble funcionalidad. ¿Y fue culpa ahí del Frente Amplio que se rechazara la votación? ¿Cuál es su opinión ahí respecto a esa votación? ¿Por qué no salió a flote? Sí, pero es que esa división, que quería terminar un poco, también tiene que haber una policía de orden público, ¿no? Pero esa división de reestructurar, no refundar, porque eso es una palabra como que partir todo nuevo, o sea, hay muchas cosas buenas, hay que mantenerlas, hay que reorganizar más que nada, reestructurar, pero no refundar, es un poquito, no sé qué se fumaron, pero es un poquito avesado. Sí, pero lo que rechazar, lo que se abstuvieron en el Congreso fue una ley que la trabajamos bastante, que establecía varias cosas importantes. Ahora, no es esta reestructuración, meter la sujeción de la policía al poder civil, la
la responsabilidad funcionaria, la transparencia y la probidad, el manejo de recursos, que fue todo el desfalco y delito que cometieron los mismos carabineros. Se abstuvieron. Entonces, lo que pasó es que después salieron a hablar de que hay que reformar carabineros, y yo les decía, oye, pues se acaban de votar la ley, entonces no tienen idea de lo que votan. O sea, acabamos de trabajar en esta cuestión, acabamos de sacar un proyecto, ustedes se abstienen. Entonces, ¿cómo pueden venir a hablar que hay que hacer algo cuando venimos 2 años trabajando y ustedes se abstienen, no concurren con sus votos? Pero bueno, ese proyecto va a salir. Se va a ir a mixta ahora y lo vamos a sacar, pero ese doble discurso, ¿te fijáis? Porque uno, de repente, lo que uno ve en esto, en los comunistas y en el Frente Amplio, es que al final no quieren que nada cambie. Como que el discurso es del lamento. Es como que les gusta ser perdedores, ¿cachai? Porque cuando uno es ganador tiene que liderar, pues, tiene que gobernar, tiene que hacerse cargo y ser responsable. Cuando eres siempre perdedor, y te puedes victimizar constantemente, que el problema, y atacáis solo, veis los problemas. Claro, nunca te haces cargo de los problemas. Y eso es lo que pasa eso es lo que nos pasa a nosotros de repente con esta izquierda moderada que yo te decía. Ellos han sido gobierno. Entonces tienen otra mirada. No tienen esa mirada de reclamar, porque ellos también han sido gobierno y han tenido que tomar decisiones. Y a veces, y claramente, han controlado el orden y la seguridad mucho mejor que la derecha cuando ha sido gobierno. O sea, los socialistas saben manejar la seguridad y el orden mucho mejor que los gobiernos de derecha. ¿Y por qué es eso? ¿Por qué son mejores? Porque hacen la pega, pues el Ministerio del Interior hace la pega, pues si finalmente tú tenés que, las democracias se tienen que defender a través de sistemas de seguridad que permitan identificar todos estos grupos que están antidemocráticos y quieren poner en jaque la democracia. O sea, al final los gobiernos un poco más de izquierda sí ponen esa mano dura que se le exige ahora a Piñera que no le ponga. Pero no es una mano dura del policía que sale con el garrote, si eso ya es cuando ya la cuestión está desbordada. Es lo que hacía antes, las labores de inteligencia. Voy a anular, voy a identificar, voy a bloquear. Ya. Como un poco de inteligencia, así de estrategia, de un punto de vista de estrategia, son mejores los gobiernos de izquierda que los de derecha en cuanto a mantener el orden público. Manejan mejor la información, toman buenas decisiones políticas. El mismo subsecretario Lewy, cuando estuvo en el gobierno pasado, bueno, todas estas cosas no pasaron, porque también hubo protestas, también hubo incendios, también hubo violencia, en la Araucanía, pero no me digáis cómo lo hizo, pero nunca se desbordó. Entonces, en ese sentido, usted igual es crítico del presidente, ¿no? Del gobierno y del manejo que ha tenido el presidente respecto a esta protesta. Total, pues imagínate que, o sea, a ver, yo no puedo entender que un año después que pasó el 18 de octubre, los mismos grupos anarquistas que han quemado iglesias llevan quemando iglesias y Cristo y cuestiones hace 10 años, en Chile, no estén identificados y no estén anulados, bloqueados, para que no puedo entender que no haya una comunicación con las barras bravas. Las barras bravas al final les pagan para ir a la Plaza Italia. Entonces que no haya, en un año no haya cosas que yo, por lo menos se la dije al ministro de Interior en ese minuto, que era otro ministro de Interior, en enero del año pasado. O sea, ¿cómo es posible que no haya una relación con los líderes de las barras? En el fondo, para ver por qué están yendo, qué pasa, y hacer la pega. Y eso, anularlos para que no vayan. Pero eso no lo han podido hacer de ninguna forma. O sea... Bueno, pero eso se puede hacer y se ha hecho siempre. Ya, sí. Cuando uno ve la tele y ve que estos gallos están peleando, agarrando, están con las banderas, haciendo los cánticos del estadio, uno dice, pare, no hicieron nada. O sea, en un año no hicieron nada. O sea, el Ministerio del Interior en un año no hizo nada. Que lo tiene que hacer el Ministerio del Interior, yo no lo puedo hacer si no soy ministro, yo soy parlamentario, yo hago leyes. Les puedo sugerir, como lo hice, les dije, oye, yo creo que hay que hacer esto, yo tengo información que me ha llegado por aquí. Bueno, pero al final alguien tiene que ejecutar la pega. Sí, al final se ve muy fuerte esa crítica a Piñera. Bueno, obviamente ahora sacaron en la encuesta de Cadem, ya se fue, ya no tiene ninguna forma de resucitar, ¿no? Pero, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué tan débil, ¿no? Como se veía tan fuerte la victoria, un poco arrasó con Guillé, la gente estaba relativamente confiada que iba a poder mantener las cosas y empezó con proyectos de ley de izquierda promulgando
al principio del gobierno y después todo se le fue de las manos. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué Piñera no pudo tener ese buen gobierno? ¿Solamente por él? ¿O hubo algo más ahí en cuanto a los ministros y todo este tipo de cosas que influyeron en que esto fuera tal desastre? Porque le tocó un país distinto al que él gobernó hace 6, 7 años atrás. El país cambió, o sea, el país ha ido cambiando, pero ha ido cambiando rápido. Mucho más de lo que cambiaba antes, sobre todo por las redes sociales, por el nivel por la economía, por muchas cosas. Y yo creo que hay cosas que un gobierno tiene que, hay cosas que son esenciales que un gobierno siempre tiene que tener como prioridad. Y yo creo que el gobierno no la tuvo. Y por eso los gobiernos de izquierda la tienen, o sea, los socialistas sobre todo, la tienen siempre presente. Y es que en un país es clave la paz social. O sea, tenéis que controlar la seguridad de un país. No la delincuencia, porque la delincuencia siempre van a haber delitos. Y ahí va a depender mucho de la efectividad de los fiscales, de las policías, pero no de estos otros que te estoy hablando. De estos grupos que están en contra del Estado. Los terroristas, los anarquistas, los narcotraficantes. Esta gente que de alguna manera en el fondo busca destabilizar el Estado. Eso es algo que tú tienes que siempre, cuando gobiernes, tener claro que es la primera prioridad. Que es subterránea esa pega, ¿eh? No da rédito político, pero eso te permite hacer el resto. Eso te permite que el país pueda desarrollar políticas económicas, pueda generar ingresos, pueda generar muchas cosas, porque hay un ambiente, hay una paz social. Y esa paz social es la que te permite todo. Sin esa paz social, nada. No hay economía que te aguante, hay incertidumbre, no hay inversión, no hay nada. Y yo creo que de los grandes errores que se cometieron, ahora, está bien, yo lo digo después de la batalla, así, pero otra cosa es con guitarra, pero los grandes errores es que se llegó con una visión económica solamente de generar empleo y en segundo lugar de controlar la delincuencia, del delito. Y bueno, ninguna de las dos cosas se han hecho, pero lo peor es que para generar empleo, para que la economía funcione, tiene que haber paz social. Si eso no hay, no anda. Sí, parece ser esto de la paz social y un poco por el tema de los delitos, ¿no? Piñera, no Piñera, la gente que uno ve más constantemente en redes sociales, tanto como lo que asumimos que van a ser futuros candidatos a la constituyente, como personas que son un poco más del lado bien estudiado del tema, hablan de este tema de la desigualdad, ¿no? Hablan de este tema de que hay desigualdad ante la justicia y desigualdad de condiciones en varios sentidos, ¿no? O sea, se habla de que tenemos el PIB per cápita, un PIB per cápita relativamente alto, pero hay un porcentaje muy pronunciado de personas que, por ejemplo, no gana más de 500.000 pesos al mes, ¿no? Entonces, como todas estas desigualdades, ¿verdad? Se terminan condensando en este proceso. Y me pregunto, ¿en qué irá a afectar, ¿no? esta nueva constitución? O sea, ¿qué cambio genuinamente puede uno generar a través de una constitución que elimine lo que la están llamando a solucionar, ¿no? La desigualdad. O sea, me cabe un poco la duda qué es lo que va a venir a hacer esta nueva constitución si es que actualmente no se ha hecho respetar ese tema de la igualdad, de dignidad, de igualdad de condiciones y de dignidad, ¿no? No, la Constitución no creo que resuelva eso, y no está llamada a resolver eso tampoco. La Constitución tiene que ver el otras cántico cosas. de dignidad suena bastante a eso, ¿no? Por lo menos a mí me suena a eso. Bueno, pues la Constitución lo establece en su artículo primero, eso ya está. Ya las personas, los chilenos, las personas que nacen en Chile son libres, iguales en dignidad y derecho, lo dice el artículo primero. Ahora, en derecho yo creo que sí, en dignidad no tanto. Pero eso es un tema de igualdad relacional, de no sentirte menos que el otro y que el Estado también reconozca esa dignidad. Yo creo que también ahí hay un error grande del Estado
de no reconocer la dignidad de las personas. Y eso está un poco en la igualdad de accesos a derechos que son derechos básicos o públicos, que es un poco lo que desarrollaron mucho los estados después de la Segunda Guerra en Europa, la teoría de Marshall de los derechos sociales, pero bien entendida, no la interpretación que hace Atria, Claro. La teoría de los derechos sociales de Marshall lo que establecía es que, bueno, hay ciertos bienes que son públicos que lo que te da certeza es la vida. Y es que cuando tú te enfermas puedes acceder a un bien público que es la salud. Cuando te llega a tu vejez vas a tener un plan de pensión y vas a poder educar a tus hijos y que son como las tres cosas básicas, más obviamente que no te asalten, no tener trabajo, yo te diría, pero esas cosas son básicas. Y esas son cuestiones que hay que conversarlas bien porque hoy día claramente hay un problema ahí. Hay un problema. O sea, hay un 80% de la población está en FONASA, el 20% está en ISAPRE. Los dos reciben un servicio bastante malo, pero el de FONASA es más malo. Y cuando una persona, un chileno o una chilena, va al sistema de salud y le dan una hora para operarse en 3 años más, eso es indigno. Eso no aguanta. Vale, y en ese punto específico a mí me gustaría ahondar porque, de verdad, nos dicen, ok, tenemos una situación en la que las listas de espera son brutales, ¿verdad? Listas de espera son brutales y eso es indigno. Y entonces la solución que propone el colegio de médicos, ¿verdad? Es que se haga un sistema nacional de salud, ¿verdad? ¿Qué es lo que se escucha? O sea, ¿por qué la gente que va a ISAPRES tiene distintas listas de espera o quizás no tiene listas de espera en comparación a los de FONASA? Y la duda que cabe es si la actual parte del sistema de salud, que es del Estado, no se puede el 80%, ¿qué nos hace creer que se van a poder el 100%? Esa es mi duda. O sea, la evidencia con respecto a los sistemas que son en parte privados y en parte nacionalizados versus un sistema de salud que es totalmente nacionalizado es muy clara. O sea, los sistemas nacionalizados son mucho peores de lo que son su contraparte. Entonces, ¿cómo va a solucionar eso un sistema único, por ejemplo? A ver, los sistemas son sistemas. No, hay un principio de lo que estábamos hablando. Yo te decía, eso es indigno. Vale. O sea, yo cuando estoy en el terreno y la señora me dice, oiga, ayúdeme porque en el Hospital Salvador me dieron una hora para operarme las cataratas, gente de tu distrito, en 2 años más. Eso es indigno. Eso es el principio. Ahora, ¿qué sistema podemos tener para que sea más digno y para que lo operen en 6 meses y no en 1 año? Claro. Ahora, ahí, bueno, hay varios sistemas, pero a mí creo que finalmente uno tiene que tener un sistema único. Los sistemas únicos, como el español, por ejemplo, que es una realidad más cercana a la nuestra, no voy a ir a comparar con países que no tienen nada que ver con nosotros, ni anglosajones, ni escandinavos, bueno, no tienen nada que ver con nosotros. Países como España, que podrían tener una realidad más cercana, tienen un sistema de seguro único universal, donde todos contribuyen a un seguro único. Eso no excluye que tú puedas tener un seguro complementario, que es lo que debiese hacer una ISAPRE. Eso es lo que dice una ISAPRE. Tú tienes recursos. Ahora, en el sistema de salud privado no hay lista de espera porque uno paga. O sea, y hay mucha gente que está en FONASA que tiene que juntar 5 millones de pesos para ir a una clínica a operarse. Pero es porque tú pagas. No porque no hay, porque en el sistema público uno copaga poco o no paga. Pero en el sistema privado a ti no hay lista de espera porque tú pagas. Eso es todo. Esa es la diferencia. No es por un tema de eficiencia, es por un tema de plata. Y eso está mal. Porque finalmente eso te va generando una desigualdad que termina explotando en la plaza de Baqueano. Esa falta de dignidad. O sea, hay que crear un sistema que sea más digno. Y ese sistema más digno, por lo menos el modelo español es bastante bueno, en que permite tener un sistema de salud público bastante, que hay un médico que es como los CEFAM nuestros, pero hay un médico de barrio que en el fondo te hace el primer diagnóstico y de ahí te deriva a la salud secundaria en el fondo, y no hay atochamiento, de alguna manera, en la urgencia y toda esta cuestión. Los españoles, que son bastante parecidos a nosotros, les ha funcionado bien. De hecho, es uno de los mejores sistemas de Europa.
Y aparte tú puedes complementar tu salud y tener más de ese bien de mejor calidad, por ejemplo, con un seguro complementario. El problema que hoy día está lleno el problema que hoy día está lleno de sistemas. Tenéis ISAPRE, pagáis el seguro de la clínica, pagáis un extra seguro, al final termináis pagando una cantidad de plata increíble y no necesariamente recibís un mejor beneficio o servicio porque finalmente la salud es un negocio. Entonces, yo creo que ahí hay un tema, por ejemplo, que en la Constitución, porque la Constitución está establecido, que habrán dos sistemas, uno público y uno privado. Y yo creo que eso no aguanta más. Yo creo que en los 80 sí. En los 80 sí, porque muchas cosas se hicieron en los 80 pero no había nada. Entonces, y funcionó bastante bien. Pero yo creo que hoy día ya no funciona. O sea, yo creo que hoy día tenemos que avanzar a un seguro único universal y con seguros complementarios. ¿Ah? No que todo sea público y uno no pueda, oye, pero yo tengo plata, quiero una cosa mejor. Bueno, obvio que voy a hacerlo, igual que la educación. La educación, ¿puedo irme a un colegio privado? Sí, pues. Pero tengo garantía. Por lo menos en educación se avanzó en que hoy día en Chile, una persona que nace en Chile tiene asegurada la educación, gratuita. Ahora, si quiere ser al privado, pero sí, está garantizado. Y eso es lo que la Constitución hay que revisar, como esos temas. Yo, en base a lo que estaba escuchando, son ideas que se parecen mucho a la socialdemocracia, tanto teórica como en la práctica, esta idea de los mínimos sociales, de la seguridad social como un pilar del Estado, un Estado que provea de estos mínimos sociales, cosa que yo en gran parte estoy de acuerdo. Pero me llama la atención cómo entonces se enfrenta la derecha a este proceso, porque tenemos una derecha que mantiene el discurso economicista, mantiene el discurso bien liberal, conservador, una gran parte de la UDI, incluso parte de RN, y se suma a esto la opción republicana. Y por otro lado tenemos esta derecha que se ha llamado derecha social. Yo creo que no sé si usted cabe ahí, pero los Sandón y este tipo de Lavín también. ¿Cómo enfrenta la derecha este proceso constituyente y de ahí para adelante? ¿Esta pugna va a poder resolverse? Porque al final yo veo ideas muy distintas. No, pues si la derecha, es que no existe una derecha, como decir que existe una izquierda. ¿Qué tiene que ver la democracia cristiana con el Partido Comunista? Pero desde el punto de vista político, estratégico, eso se trata de la política también, enfrentan de una manera juntos. Está bien, es circunstancial, puede que no hayan juntos en esta elección, de hecho en las primarias no llegaron a un acuerdo, no han ido juntos. Una cosa es los acuerdos que tú haces electorales, por un tema sobre evidencia, y otra cosa es lo que tú conversas. Ahora, el problema es que se conversa poco, y se reflexiona poco. Pero la derecha, no hay una sola derecha. Si la derecha, existe la centro-derecha. Renovación Nacional es un partido de centro-derecha, no un partido de derecha. Y si nosotros fuéramos de derecha, pues estaríamos todos en la U y tendríamos un solo partido, ¿no? ¿Para qué vamos a tener dos partidos o tres partidos? Porque, ¿qué es lo que pensamos distinto? Bueno, porque pensamos distinto. Pensamos distinto. Y ahí tú dijiste, bueno, que hay una derecha más liberal, conservadora, económico. No, pues, es distinto. En el fondo, todos tenemos, en la derecha todos tenemos un principio, que en el fondo que el Estado no es, de alguna manera, el generador de la actividad económica. El Estado no tiene que ser empresario, no le corresponde ser empresario. El Estado no es un buen administrador, ni es un buen empresario. De hecho, yo creo que el Estado no debería tener ninguna empresa. Ninguna. Hoy día, en el siglo XXI, no se justifica que tenga ninguna empresa. ¿Ah? Ni siquiera Codelco. Nada. El Estado tiene otro rol. El Estado, primero que nada, es que tiene que garantizar tu dignidad y tus derechos, que es lo que hablábamos recién. Y por otro lado, tiene que regular el mercado, para que no hayan abusos, para que no hayan Ponce Lerú, que les cobran 62 millones y después quedan con 2 millones. Tiene que regular que una agua andina, que tiene una concesión de agua, que es pública, haga mal la pega y deje a Osorno sin agua, y que finalmente es tan mal regulador el Estado hoy día que no es capaz de detectarlo con anterioridad y no es capaz, se demora un año, porque resulta que no podía separar la concesión de Osorno porque era la concesión de la 10ª región completa. Claro. O lo que te cobran, o los TAC, que hay que modificar. O sea, ese es el rol del Estado, es regular
que al final el Estado está al servicio del ciudadano. Claro. El Estado tiene que velar porque al consumidor, de alguna manera, no de alguna manera, que al consumidor haya competencia en el mercado, que no hayan oligopolio, que sea libre para comprar donde quiera. Claro, yo creo que definitivamente el Estado tiene que ser más eficiente. En honor al tiempo, yo quería hacerle una última pregunta de mi parte, que es sobre un tema que ya probablemente ya no es tan contingente y no está en la palestra política, pero me llama mucho la atención, y es sobre la acusación constitucional sobre la jueza Donoso, que usted participó en la comisión que revisó el libelo. Una vez que se rechazó a la afuera del Senado, usted y el diputado Lonton afirmaron que una vez más ganaron los poderosos de siempre y perdió la gente común, el chileno normal. Hay una corriente muy fuerte hoy en día en definir al populismo como una división moral entre una élite que es corrupta, que es mala, y un pueblo que sería virtuoso, sería un pueblo que no comete errores. Y si bien yo no creo que usted sea un líder populista para nada, me llamó mucho la atención estas declaraciones. ¿No cree que usted que caen en esta lógica populista de hacer esta división? ¿Quiénes serían los poderosos? ¿Quiénes sería el pueblo? ¿Y cómo usted comprueba que efectivamente metieron mano los poderosos ahí? Bueno, primero que nada hay que distinguir lo que es ser populista y lo que es ser popular. Son dos cosas distintas. El populista es el que finalmente representa a un grupo de interés y defiende esos intereses de ese grupo. Popular es alguien que le hace sentido lo que dice a la mayoría. Yo creo que una frase popular, la dije yo, que ganaron los poderosos de siempre y perdieron los chilenos de siempre. ¿Y por qué lo dije? No por un tema de popularidad, sino una cosa de raciocinio básico. La Constitución del 80 y todas las constituciones lo que establecen es el equilibrio de poderes en una sociedad, bajo la lógica que hablamos hace poco del Estado de Derecho. Las constituciones lo que cuidan es que no hay nadie con el poder absoluto. Nadie tiene más poder que otros. Todos se autofiscalizan. Cuando yo no fui a la comisión revisora, yo fui el acusador con Lonton. Fuimos los que acusamos a la jueza. La tuvimos al frente, sentada, al frente mío, a menos de 1 metro. Cuando acusamos a la jueza, lo que estábamos haciendo era una acusación constitucional que la Constitución nos daba. No estábamos metiéndonos en un poder del Estado o violando la independencia, como algunos quisieron defender esto. Porque las acusaciones constitucionales existen en Chile desde la Constitución del año 28. ¿Y por qué? Es para decirle al Poder Judicial, ustedes administran justicia, pero no tienen el poder absoluto. Sobre ustedes está la ley. Lo que hablamos del Estado de Derecho. La ley gobierna, no las personas. Las personas tienen que cumplir la ley, por eso que los presidentes de la República tienen que poner orden y seguridad, porque la ley les dice que tienen que poner orden y seguridad, y para eso ocupa la policía. No son las policías las responsables. Sí, pero lo que yo veo aquí, ¿quiénes son los poderosos? Porque ya, méritos jurídicos, hay argumentos de los dos lados, pero no nombraron a quién fue el poderoso, entonces al final eso encarna un grupo que genera así una división así, los poderosos. Entonces, ¿quiénes son los poderosos? Los poderosos son los que cuidaron su poder, ejercieron todo lo imposible para que los votos no estuvieran en el Senado para acusar a una jueza que no cumplió la ley, no cumplió la lógica del Estado de Derecho. Y nosotros ocupamos la Constitución, que nos da el control sobre cuando los jueces no abandonan su deber de cumplir la ley para acusarla. Porque la ley decía, o lo que uno exige de un juez, es que tiene que tener todos los antecedentes para tomar una decisión. Tiene que crearse la palabra técnica es, se me olvidó. Bueno, certeza tiene que tener de la que está tomando la decisión es la correcta en base a todos los antecedentes. Y no lo hizo. Y dejó libre gente peligrosa y no cumplió el fin de la ley, que era no exponer a la sociedad a gente peligrosa condenada. Por eso se le entrega a un juez, si no se le entregaría a Gendarmería o sería una planilla Excel. Se le entrega a un juez porque el juez tiene criterio y convicción. Y se tiene que crear la convicción de que esa persona no va a exponer a la sociedad. Y por eso la ley le dice, mire, buena conducta, trabajo, y también hay informe. Bueno, ella no quiso los informes. Entonces no cuidó a la sociedad, no cumplió la ley, por eso la acusamos. Ahora, ella defendió su poder y tuvo a todo el mundo feminista, porque es parte de la mesa género, que curiosamente, la feminista o los grupos feministas, en vez de apoyar esta, porque finalmente dejó libre a un doble homicida que mató a Ámbar Cornejo y dejó suelto violadores que violaron mujeres, o sea, las víctimas son mujeres. Mayoritariamente de estos
delincuentes peligrosos que dejó suelto en 2016. La apoyaban a ella. Y cuando uno veía, obviamente, que diversos movimientos, uno dice, bueno, aquí hubo una defensa del poder. Y se protegieron y ganaron, porque no logramos sacarla al Poder Judicial. O sea, alguien que es malo para Chile, para la justicia de Chile, que sigue siendo jueza. Perdimos, pues, bueno. Perdieron todos los chilenos, en el fondo. Perdiste tú, perdí yo, porque el día de mañana me toca ir a la corte, me va a tocar ella jueza. Peor todavía. Pero tú perdí y todos perdemos. Cuando tenemos gente mala en cargos de poder, ejerciendo el poder de manera, creyendo que tiene el poder absoluto, y no pensando en el país, sino que pensando en su ideología o lo que ella cree, que hay que dejarlo a todos libres, por eso, porque le estamos haciendo un daño al país. Y eso es lo que nosotros defendimos. Por eso que cuando uno habla de la Constitución, ojo, la Constitución justamente regula eso en nuestro país. Y todos estamos controlados. El Parlamento está controlado. Nosotros cada 4 años ustedes tienen que votar. Nos pueden acusar, como pasó con Hugo Gutiérrez, que se fue al TC. El presidente lo podemos acusar constitucionalmente. La Contraloría se mete. La Fiscalía también se mete. Los poderes judiciales tampoco está exento. Aquí no existe Luis XIV. Bueno, el Estado soy yo y aquí nadie más. No, aquí no hay nadie que pueda decir el Estado soy yo. La ley es lo que manda y todos estamos sometidos a ella. Y cuando lo hacemos mal, nos pueden acusar y nos pueden cuestionar. Y está bien que eso sea. Eso es lo que hace que un país sea democrático, transparente y tenga probidad. Si no, esta cuestión es la corruptela máxima. Y lo que pasó ahí con la jueza es que los poderosos, o sea, su mundo, Corte Suprema, vocera, haciendo unas declaraciones que eran inaceptables por un abogado, diciendo que nosotros nos estábamos intrometiendo en decisiones del poder del Estado cuando era una decisión que ni siquiera era jurisdiccional, era administrativa. Y más encima que la Constitución nos da la herramienta. O sea, ¿qué tenía de meterse nosotros? ¿Por qué nos vamos a estar metiendo en el poder del Estado? Entonces, ese tipo de defensas corporativas y otras más, obviamente, es defender un poder. Porque ese poder, ¿para qué sirve? Ahí estamos viendo. Pero hablando de, y esta es una penúltima pregunta de que nos hicieron a nosotros, que quieren saber su opinión, hablando de gente que se mantuvo en el poder, ¿no? O por lo menos el espacio suyo sigue manteniendo el poder. En Bolivia, el 18 de octubre, ayer mismo, hubo esta elección, ¿no? Y arrasó el candidato que iba por el lado de Evo Morales. Nos preguntaron a nosotros qué opina usted de eso, ¿no? Se hacía el argumento de que Bolivia volvió a la democracia. A mí me cabe la duda de que si es que se fue la democracia en algún momento y que ese partido se arrogue la democracia simplemente por estar en el poder. ¿Qué opina usted al respecto? Mira, yo no soy muy experto en política internacional. Y tampoco he seguido no soy muy fanático de la política latinoamericana, así que no tengo muchos elementos. No la he seguido mucho, la verdad. Yo solamente creo que si las elecciones se hicieron, porque entiendo que no está gobernando Evo Morales ni la gente que ganó, está gobernando otra coalición. Si la elección se hizo democráticamente y legalmente, bueno, uno tiene que respetar las decisiones que se dan los países y los pueblos. Uno no puede cuestionar eso. Si uno puede cuestionar a Venezuela, sí, eso es distinto, claramente, porque ahí hay... Sí, ya, pero ya están en otra situación. Hay libertad de prensa, hay elecciones arregladas y han sido denunciadas por organismos internacionales. Eso es distinto. Uno puede cuestionar si Cuba es no una democracia tampoco. Pero bueno, Bolivia en el fondo ha tenido crisis sociales también, han terminado peores que la nuestra, no se juntaron los políticos y dijeron, no, vamos a hacer esta cosa, una nueva constitución, una ruta institucional, sino que llegaron las Fuerzas Armadas y mandaron al presidente para afuera. Vale. Entonces, yo creo que ustedes, de alguna manera, no miren tan mal la clase política chilena porque al momento que tiene que ponerse de acuerdo, lo ha hecho. Y eso es gracias a que muchos de los que están en el Parlamento no quieren un 11 de septiembre de nuevo. O sea, saben lo fácil que es pitearse la democracia y lo difícil que es poder recuperarla. Y la desconfianza y los quiebres que se pagan por muchas generaciones. Los pagamos hasta el día de hoy. Entonces, son capaces de ponerse de acuerdo. Y eso, a mí por lo menos me da bastante tranquilidad que de estos procesos deberíamos salir, a pesar de que no va a ser todo perfecto, pero yo creo que tengo la esperanza que vamos a salir bien.
con el tiempo, de a poco. Vale, bueno, esperemos que así sea. Y la última pregunta, que es bien cortita, es ¿a quién le gustaría a usted, o a quién nominaría a usted para sentarse acá y hablar en profundidad de lo que opina, ¿no? De sus posiciones, para conocerlo un poco mejor y ver si es que está en lo correcto o no en los ojos de el público de la firme? O sea, no sé si está lo correcto o no, pues si cada uno tiene su verdad, uno podrá compartirla o no, pero Vale. su verdad. Si nadie posee la verdad absoluta acá. La verdad se escribe todo el tiempo y se redescubre. La verdad no está cimentada en piedra. Eh, yo creo que irían a invitar a ver. eh, por ejemplo, una persona que yo creo que sería eh, interesante conocer cómo piensa eh, Andrés Celi, por ejemplo. Vamos a ver qué podemos hacer al respecto. Yo creo que es probable que lo tengamos acá pronto, por así Andrés decirlo. Celi, diputado en la quinta región, un gallo que sacó una buena votación, es bastante polémico él, pero Sí, yo creo sí. que es interesante saber por qué es político, qué hay detrás, Claro, y lo viéndolo, que viéndolo. busca. Pero ¿Qué son es lo esas que busca? personas, Dale. Lo vamos a preguntar específicamente. ¿Qué? son esas personas que La te posibilidad colocan que de te repente, que pero que tienen fundamento para, mira, sí, para terminar lo que le quiero decir una cosa, mira, si estas cosas, hoy día la política ha cambiado bastante, en que no hay de repente posiciones tan estrictas, porque hoy día hay una política que es una política más ciudadana. La mayoría de la gente no está pensando si uno es derecha o izquierda, a veces les da lo mismo. Lo que más les interesa es si te hiciste cargo de un problema. Yo me he metido en varios proyectos que incluso lo he trabajado con gente de izquierda y me da lo mismo. Porque no es que yo me izquierdicé, sino importa quién firma el proyecto, el problema es quién ayuda a este proyecto. Yo cuando Claro. me metí en el postnatal y otros proyectos que me he metido, es porque son necesarios. Y la gente que al final uno está ayudando con esos proyectos de ley, vota además de diversa manera. Vota, y eso ha sido el éxito que ha tenido Joaquín Lavín, que ha hecho una política más despolitizada, porque las sociedades cada vez están más despolitizadas. Eso no significa que no tienen que existir los partidos políticos, tienen que existir porque son el mecanismo. O sea, ¿cachai? Pero la política despolitizada es importante. O sea, finalmente uno está acá para trabajar por las personas, para los problemas que tienen las personas. Y cuando una persona se levanta en la mañana, al final, le cree o no le cree a la política en la medida que se han puesto de acuerdo y le han arreglado problemas que tiene. No que se pelearon y que tú eres comunista y que el golpe de Estado y que Stalin, bueno, eso a la mayoría de la gente le da lata. Entonces, Sí. tú puedes tener ideas que a veces son como, oye, pero esta idea no es tan de derecha. Eso es lo mismo. Lo importante es que tus ideas tengan un fundamento para defenderlas. Y eso es lo bonito de las ideas y poder conversarlas. Independientemente de que no son, uno también, su idea puede que esté verde o puede ser mejorable o de repente uno está equivocado y dice, ¿sabes que en realidad me convencí? No. Yo me tocó votar el otro día por el proyecto de la ESI, de la educación sexual y... ¿ah? Yo al principio empecé a votar a favor, después me abstenerme, después terminé votando en contra, me convencí que el proyecto era malo. No estaba en contra de la idea, yo creo que sí, hay que avanzar en mayor educación afectiva, pero me empezaron a molestar cosas que el Estado tuviera que meterse en ese tipo de situación, de materias que no son como materias objetivas, sino que son subjetivas, y no que sean proyectos educativos más libres los padres. ¿Ah? Mm. Y me convencí que no, que al final voté en contra, y el día me preguntaron una entrevista y con mucha claridad y fundamento por qué voté en contra. Y eso uno no tiene que tener miedo a estar política. Si de repente podéis diferenciarte de tus pares porque pensáis, porque votáis de una manera distinta, pero si tienes fundamento, eso es lo que te hace libre, bueno, de tomar tu Sí, decisión. No como pasa con algunos políticos que siguen al rebaño. Entonces, ¿pero por qué estoy? Porque sí. O claro. porque me da miedo, o porque me van a funar, o porque ahí estamos en problemas. Eso es un poco la idea que tenemos nosotros acá, o sea, no solamente despolitizarlo, sino fundamentarlo, o sea, fundamentar las conversaciones. Nosotros, de hecho, la última vez que conversamos hablamos de este tema de la ley ESI
yo concuerdo con ustedes, era un pésimo proyecto de ley, estaba muy mal hecho en cuanto a lo que un proyecto de ley de ese calibre tiene que incluir. Pero más allá de eso, nosotros tenemos que recordarle a usted que estamos extremadamente agradecidos de que se haya sentado a conversar con nosotros tanto rato y con tanta tranquilidad. Eso, por supuesto, que se agradece enormemente. Para mí fue un total gusto, ¿no? Yo soy Ricardo García, acá con Jorge Castillo, como siempre, en la firme, invitando, buscando tener estas conversaciones que al final van dejando un poco más claras las ideas de las personas que invitamos acá, ¿sí? Al final la política va mejorando cada vez que nosotros nos vamos preocupando más de que así lo sea y preguntándonos por qué no lo es para así solucionarlo paso a paso. De resto, les doy las gracias a todos ustedes por estar acá, por escucharnos, todos los que llegaron hasta acá, los que dejaron preguntas para el diputado. Y de nuevo, nosotros acá cuando tenemos un diputado que tiene un equipo que trabaja bien, ¿verdad? Que hace las cosas expeditas y sencillas, sugerimos el bono La Firme. Y hace rato que no lo sugerimos, pero en este caso tenemos que recordar que es necesario el bono La Firme para el equipo del diputado Gonzalo Fuenzalía. Y a usted, por supuesto, le vuelvo a extender las gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Muy hecho tener la conversa y cuando lo estimen conveniente. Listo, entonces un saludo a todos y que estén muy bien donde sea que estén y a la hora que sea que estén recibiendo este mensaje. Un abrazo. Chao Ricardo, chao Jorge.